Bueno, pues muchas gracias por la invitación. En nombre del doctor Olvera también, le hubiera gustado estar acá, pero no fue posible. De alguna manera, pues el innovador en estimulación magnética aquí en el instituto, y es por eso que estamos trabajando con esta técnica de tratamiento, ¿no? Pues para comenzar me gustaría comentarles que el tema que seleccionamos para esta presentación viene seguido precisamente de un estudio que hicimos previamente con estimulación magnética y enfermedad de Alzheimer, del cual les voy a platicar un poquito de los resultados al final. Ahora bien, el tema del deterioro cognitivo es un tema un poco, pues, como de actualidad. El deterioro cognitivo se considera como un estado de transición entre lo que puede ser el envejecimiento saludable y la demencia. Actualmente sabemos que puede estar condicionado por múltiples causas y es un estado dinámico donde lo más temido puede ser que se convierta precisamente en demencia. El continuum de los síntomas nos permite identificar que una de las principales motivaciones del estudio de la investigación en el deterioro cognitivo es abordar en estadios tempranos, identificarlos, diagnosticarlos de forma temprana para poder hacer intervenciones puntuales que nos permitan retrasar el proceso de aparición de la demencia. Y precisamente ese es el punto que nos compete ahora. Como clínicos, como psiquiatras, identificamos primero lo que el paciente puede venir a decirnos, la queja cognitiva, que también puede ser referida por un familiar, o si no es referida ni por el familiar ni por el paciente, puede ser identificada por el clínico. Y por otro lado, deberá haber una disminución mantenida del rendimiento de las funciones cognitivas, las cuales deben ser valoradas con una prueba objetivizada en donde el déficit debe mantenerse entre 1 y 1.5 de acuerdo a las desviaciones estándar por debajo de la normativa. Y además, otra característica importante del deterioro cognitivo es que el paciente preserva la independencia, se conservan la funcionalidad en las actividades instrumentales y en las actividades diarias de la vida. Sin embargo, puede haber daño o puede haber una alteración en las funciones más complejas. Entonces es cuando es importante que hagamos una buena anamnesis con el paciente para averiguar en dónde está habiendo una manifestación de la funcionalidad a través de las alteraciones conductuales. Se clasifica en diferentes subtipos y la principal clasificación o la que podemos utilizar más en este momento es de acuerdo a la presencia o ausencia de alteraciones en la memoria. Esto es de particular interés porque cuando identificamos que hay un daño en el dominio amnésico, podemos pensar que hay un riesgo mayor de que se convierta en enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no es lo único en lo que podemos pensar. También podemos pensar en que se trata únicamente de una depresión y entonces tenemos la obligación de estudiarla a largo plazo. Por otro lado, cuando se dañan los otros dominios, pensamos en la posibilidad de que se convierta en otro tipo de demencia, ¿sí? Sin embargo, no todos los deterioros cognitivos van a evolucionar a demencia. Y otro aspecto en particular que compete al estudio del deterioro cognitivo es que no únicamente se daña la cognición, sino como psiquiatras muchas veces nos consultan no por las fallas cognitivas, sino por las alteraciones en la conducta o en el comportamiento. Y las más comunes son la depresión, la apatía, nos peleamos con la apatía, ¿sí? En los adultos mayores es un síntoma con el que luchamos porque no sabemos cómo atenderlo todavía. Y la ansiedad, los trastornos del sueño y la irritabilidad. Cuando los tratamos, esto permite que haya un retraso en la aparición a demencia y menos riesgo de hospitalizaciones. Por otro lado, la epidemiología, los resultados en cuanto a la prevalencia aún son variables y esto es en cuanto a la dificultad por los criterios diagnósticos. Se habla de que hasta el 18% de los adultos mayores de 60 años pueden vivir con deterioro cognitivo y de estos hasta el 15% se convierten a demencia en el primer año, pero solo el 60% pueden evolucionar a demencia, bueno, no solo, hasta el 60% pueden evolucionar a demencia en un periodo de 10 años.
y la demencia más frecuente, o la más estudiada, o la que a lo mejor más se diagnostica, es la demencia de tipo Alzheimer. Por eso el subtipo de deterioro cognitivo amnésico es de particular interés. Bueno, múltiples investigaciones han averiguado sobre cuáles son esos factores de riesgo que contribuyen al riesgo de aparición, cuáles son esos factores que contribuyen al riesgo y del deterioro cognitivo para que progrese a demencia. Hay algunos que pueden ser modificables y otros que no son modificables. Entre los no modificables está pues la edad y el otro que ha sido muy estudiado a lo largo de años, que es el alelo de la apolipoproteína del epsilon 4. Y en cuanto a los que son potencialmente modificables, son los que probablemente, más que como investigadores, como clínicos, nos compete abordarlos, sin importar a qué área de la medicina nos dediquemos. Es nuestra labor informar, porque ahora sabemos que el estilo de vida, establecer un mejor rigor en controlar las enfermedades cardiovasculares, en tratar la depresión, en disminuir la polifarmacia, y mejorar o establecer estrategias que le permitan al paciente tener una vida social más amplia. Esto le dará la posibilidad de que si va a evolucionar a demencia, al menos se retrase la aparición. Bueno, en cuanto a esto, me faltó mencionar en la diapositiva anterior lo que compete al nivel educativo. Probablemente no fuimos estimulados desde niños, probablemente no tenemos el nivel educativo más alto, pero una vez que aparecen los síntomas, no es momento de detenernos más. La estimulación cognitiva favorece a la neuroplasticidad, igual que un estilo de vida activo. Esta corte muy importante de Framingham, donde se mostró que el estilo de vida activo y una dieta mediterránea favorecen a preservar las funciones cognitivas. Probablemente cuando teníamos 15 años queríamos ir al gimnasio para tener pues un mejor cuerpo, vernos mejor, ¿no? Pero cuando tenemos fallas cognitivas o cuando estamos en una edad en la que esto nos empieza a preocupar, entonces promover la plasticidad celular es algo, la neuroplasticidad es algo que compete ya a la salud mental. Entonces, mantener relaciones sociales estables y practicar nuestras aficiones. Es muy importante el tiempo que le dedicamos al tiempo libre, a realizar nuestros hobbies. Esto da pauta a la plasticidad celular. Entonces, podría ser considerado esto como un tratamiento si no hay fármacos hasta el momento que muestren un efecto significativo para tratar el deterioro cognitivo. Entonces, le apostamos a que la plasticidad puede ser una estrategia terapéutica. En base a eso, sabemos que hay estudios en animales en donde se ve que aquellas ratas que crecen en un ambiente empobrecido tienen menos crecimiento dendrítico. Y no solamente eso, sino a pesar de que hay pocos cambios en la morfología, también hay pocos cambios moleculares y se traduce en cambios en el comportamiento. En nosotros, los humanos, esto podría verse de tal forma que en el deterioro cognitivo podríamos aprovechar esto. Podríamos aprovechar el enriquecimiento tras la estimulación, tras vivir en un ambiente enriquecido. Entonces, el deterioro cognitivo se ve favorecido porque la corteza prefrontal todavía soporta algunos mecanismos compensatorios que dependen de la neuroplasticidad y esto podría retrasar el proceso de aparición de la demencia. Y en base a eso, mejorar la plasticidad cortical con estrategias que puedan compensar sería como la tarea que tenemos como clínicos al tratar el deterioro cognitivo leve. Entonces, no hay una causa clara, no tenemos una cura. Los estudios han sido multimodales y hasta el momento no hay ningún fármaco aprobado por la FDA para su tratamiento. Entonces, la dieta, el ejercicio y la estimulación cognitiva han mostrado resultados significativos en los diferentes ensayos y las intervenciones neuromoduladoras, como la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación por corriente directa, son herramientas que apuntan a optimizar los resultados de tratar el deterioro cognitivo. Porque es como el momento de aprovechar la reserva cognitiva, ¿sí? Bueno,
esta tablota que les pongo aquí, no espero que la lean, simplemente que sepan que sí hice la presentación. No se crean. Es una tablota donde aparecen pocos resultados de averiguaciones con intervenciones cognitivas e intervenciones cognitivas combinadas con el ejercicio. ¿Sí? Son las únicas que muestran resultados significativos. Y en base a eso, entonces pensamos que, y si hacemos estudios en donde averigüemos sobre los factores de riesgo, en donde al menos los podamos caracterizar, en donde establezcamos medidas de estimulación cognitiva, más le expliquemos al paciente la importancia de hacer ejercicio, sumado a que ahora la tecnología nos permite utilizar estrategias neuromoduladoras, pues podríamos ofrecer una mejor calidad de atención a los pacientes. Entre las estrategias neuromoduladoras no invasivas con las que contamos aquí en el instituto para hacer investigación está la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación de corriente directa. Ahora, la estimulación magnética es una técnica que nos permite estimular de forma focal la corteza cerebral, genera un campo magnético y a su vez esto permite que las neuronas se despolaricen. Y entonces la estimulación magnética tiene dos campos de estudio, ¿sí? Los resultados clínicos en la conducta y en la cognición, pero también nos permite evaluar mecanismos de plasticidad y de excitabilidad cortical. ¿A qué me refiero? Bueno, podemos evaluar mecanismos que pueden ser considerados como de plasticidad celular al evaluar los cambios en los potenciales motores evocados tras estimular la corteza motora. Aplicamos, hay protocolos que ya están determinados y que han mostrado cómo se pueden considerar como marcadores de riesgo de aparición de demencia. Se estudian pacientes con deterioro cognitivo leve, se aplican 5 hercios en la corteza motora y se evalúa la amplitud del potencial motor evocado. Se siguen estudiando en unas cohortes que llevan hasta 4 años y aquellos pacientes que no tienen cambios en la amplitud son los que aparecen con síntomas de demencia. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos en nuestras manos la posibilidad de establecer biomarcadores de riesgo de aparición de demencia y, por otro lado, la posibilidad de establecer biomarcadores de respuesta al tratamiento, ¿sí? Y que no es tan difícil estudiarlos con lo que tenemos actualmente aquí en el instituto. Ahora, la estimulación de corriente directa ha sido menos estudiada, pero es más accesible trabajar con ella, es más económica y probablemente pueda ofrecer los mismos resultados que la estimulación magnética transcranial repetitiva. Sin embargo, no hay estudios comparativos en deterioro cognitivo en donde pensemos cuál beneficia más al paciente. Si ambas benefician de la misma forma, probablemente sea más accesible para la práctica diaria utilizar la estimulación por corriente directa. Ambas estrategias son neuromoduladoras y no invasivas y apuntan a la neuroplasticidad celular, así como a la posibilidad de liberar diferentes neurotrofinas que nos permitan crear nuevas conexiones neuronales. Pocos estudios han sido reportados en estimulación magnética y deterioro cognitivo, algunos con algunas carencias metodológicas, pero eso no implica que ya tengamos evidencia para seguir haciendo investigación sobre este tema y para utilizarlo como una ventana para ofrecer mejor calidad de atención a los pacientes que atendemos con deterioro cognitivo. Entonces, muchos de ellos generalmente se estimula la corteza prefrontal y han observado mejoras en la memoria. Otros estudios ya con mejores criterios metodológicos y que han sido ensayos clínicos aleatorizados han mostrado también una mejoría. Sin embargo, no hay estudios a largo plazo. Entonces tenemos ese reto de averiguar más sobre cuánto tiempo se mantiene el efecto de la estimulación o si realmente podría retrasar la aparición a demencia. Y los estudios con estimulación por corriente directa son menos. Sin embargo, eso no quiere decir que sea menos efectiva. Y vale la pena seguir averiguando sobre la posibilidad de comparar estas estrategias de neuromodulación. Cabe resaltar que no solamente en países de primer mundo es que se hace investigación con estimulación magnética. Dentro de nuestro alcance tenemos algunos equipos aquí en México y uno de ellos está en Querétaro, en la Universidad de Querétaro, en donde
en donde está el doctor Julián Reyes y está guiando esta tesis de maestría de la alumna Georgina Roque, en donde están aplicando estimulación magnética. La verdad es que están haciendo un estudio muy largo, aplican 30 sesiones, 3 veces por semana, y aplican un protocolo de 1500 pulsos a 5 hercios, que es un protocolo que con el que se ha trabajado aquí en el instituto viendo buenos resultados. Hasta el momento, el lío ha sido conseguir a los pacientes que cumplan los criterios, son muy estrictos con los criterios de inclusión, y han visto cambios comparados con el propio paciente al terminar el tratamiento. Hasta el momento no han encontrado diferencias en ambos grupos, es decir, tienen un grupo placebo al que no le aplican estimulación magnética y tienen un grupo al que sí le aplican estimulación magnética a 5 hercios. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros aquí en el instituto? Nosotros empezamos estimulando en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Basándonos en la literatura, decidimos seleccionar un protocolo en el que estimulábamos 6 áreas. 6 áreas en donde sabemos que está afectada la enfermedad de Alzheimer. Entonces, utilizamos este protocolo estimulando 1500 pulsos en Broca, Wernicke y corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Al día siguiente, las áreas de asociación parietal y la corteza prefrontal dorsolateral derecha, también completando 1500 pulsos, y así hasta completar 15 sesiones. Y nuestro grupo comparativo fue únicamente con la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. ¿Sí? No teníamos en ese momento un equipo con el que pudiéramos aplicar la maniobra sham, ni tampoco teníamos el equipo suficiente, solamente éramos Eric y yo, entonces uno aplicaba estimulación y el otro evaluaba para que el estudio pudiera ser ciego. Encontramos buenos resultados, a pesar de que estábamos limitados un poco en el tiempo, conseguimos estimular 19 pacientes, de los cuales, ¿qué hacíamos? Hacíamos una evaluación basal, en donde dice BL, era la evaluación basal. Aplicábamos una serie de pruebas en donde ya venía el paciente diagnosticado. Después aplicábamos 15 sesiones, 5 por semana, semana 1, 2 y 3. Terminábamos la aplicación aguda de la estimulación magnética y volvíamos a evaluar a las 4 semanas. ¿Qué pasó? Bueno, ambos grupos se vieron beneficiados por igual. Sí, en los ensayos farmacológicos se espera que haya una respuesta en el ADAS-Cog, que es una escala donde se evalúa la respuesta a los tratamientos en enfermedad de Alzheimer, y se considera que es respuesta si aumenta 4 puntos. ¿Sí? En el estudio aumentaban hasta 6 puntos. ¿Qué pasó? Era un estudio muy corto, a 3 semanas, pero vimos que al menos al terminar las 15 sesiones, había un cambio significativo que se considera respuesta al tratamiento. Al evaluar a las 4 semanas después de haber terminado, los pacientes nunca regresaron a su estado basal. Sí, ningún paciente regresó a su estado basal. Estamos cortos porque debimos haber probablemente hecho más averiguaciones sobre por cuánto tiempo se mantenía el efecto y no lo hicimos. Sin embargo, los resultados fueron positivos, no solamente en la cognición, sino también en la funcionalidad, que es esta escala IDDD, y en los síntomas conductuales. Algunos de estos pacientes eran vírgenes a tratamiento y también fuimos un tanto rigurosos con los criterios de inclusión. Bueno, creemos que estimular a 5 Hz entonces podría ser suficiente para obtener resultados, para considerar la estimulación magnética como una herramienta de posible tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, no nos quedamos ahí. Hay muchos grupos haciendo estimulación magnética en enfermedad de Alzheimer. Y en cuanto vieron nuestros resultados, se comunicaron para decirnos que no estaban tan de acuerdo, porque era un estudio corto, porque era un estudio donde no teníamos un neuronavegador, donde localizábamos las áreas con el sistema 1020 de electroencefalografía, donde pues que había muchas limitaciones tanto técnicas como probablemente ellos las consideraban metodológicas. Sin embargo, pudimos discutir a través de la literatura que no era necesario, estimular probablemente todas las áreas, porque hay metaanálisis en donde se ve cómo las áreas del lenguaje pueden estar interconectadas con la corteza prefrontal y que probablemente por estimulación indirecta es que ambos grupos se vieron favorecidos de la misma manera. ¿Sí? Y si no era eso, podría haber otra explicación todavía más mecánica
¿sí? En donde el propio campo magnético que se crea al estimular es alrededor de 2 centímetros y ese alcanzaba a estimular las áreas del lenguaje y por eso hicimos un segundo análisis en donde no solamente hubo resultados globales con el ADAS-Cog, sino específicamente hubo cambios significativos en el lenguaje, ¿sí? Y en base a eso es que consideramos que si es de nuestro interés como investigadores clínicos utilizar la estimulación magnética como algo que permita prevenir, como algo que permita tratar de forma puntual, pues tenemos que obtener tratamientos que estén al alcance del bolsillo, ¿sí? Y un neuronavegador, pues aquí en México solamente lo tienen para hacer cirugías, y nosotros no tenemos un neuronavegador. Probablemente tampoco lo vamos a tener en algún tiempo y eso no nos va a limitar para seguir haciendo investigación. Entonces, en base a eso, consideramos que nuestros resultados no necesariamente nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Apuntamos a que necesitamos saber más, a que probablemente este estudio deba ser más largo, pero sabemos que al menos ya tenemos evidencia. Bueno, entonces ahora proponemos seguir trabajando, pero estimular en momentos más tempranos, abordar a pacientes con deterioro cognitivo y hacer un estudio en donde se aproveche utilizar nuevas herramientas para evaluar la respuesta. Entre ellos, utilizar marcadores electrofisiológicos, por ejemplo, la medida de potenciales motores evocados, en donde ya hay evidencia suficiente para que nosotros podamos medirlo ahora como una respuesta al tratamiento e incluso como un predictor de aparición a demencia. Combinarlo con estudios de imagen cerebral, caracterizar a la población de forma genética y también evaluar con otras estrategias que están al alcance dentro del instituto, que es evaluar con proteínas asociadas a la neuroplasticidad que pueden ser tomadas del epitelio olfatorio, ¿sí? Y de esta manera, pues también podríamos aportar a nuevas regiones corticales, nuevas frecuencias, por cuánto tiempo tendríamos que darle estimulación magnética y pues estudios con seguimientos mayores. ¿Sí? Los invitamos a participar, los invitamos a conocer más de la estimulación magnética y sobre todo también que ahora podemos comparar con nuevas estrategias moduladoras, ya no solamente con estimulación magnética, sino la idea es comparar con estimulación de corriente directa y probablemente esto pueda estar más al alcance de la situación financiera. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Alcalá. Para continuar con el simposio, ahora invito al doctor Eric Morelos. Él es psicólogo por la Facultad de Psicología de la UNAM y está estudiando su doctorado en psicología, sobre todo en neurociencia de la conducta, por la misma universidad, y es investigador en ciencias médicas a nivel A, en esta subdirección de investigaciones clínicas. Él va a hablar acerca de la neuroplasticidad en el tratamiento de adicciones con estimulación magnética transcranial. Por favor, Eric. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. El día de hoy les platicaré acerca de las perspectivas que tenemos sobre cambios en neuroplasticidad derivados del tratamiento con estimulación magnética transcranial en adicciones. Comenzaré con el ciclo de la adicción. Actualmente se conceptualiza la adicción como un padecimiento cíclico, un padecimiento que empieza con el consumo repetido de una sustancia de abuso, ante la cual el sistema de recompensa va a procesar los efectos reforzantes de esta sustancia, principalmente a través de la liberación de dopamina por el área tegmental ventral sobre el núcleo accumbens y una posterior señalización a regiones del núcleo caudado. Cuando se expone al organismo o una persona se expone en repetidas ocasiones a la sustancia de abuso, pues se va a desarrollar la dependencia a sustancias. Con la dependencia aparecen una serie de síntomas, principalmente síntomas de síndrome de abstinencia, el cual se caracteriza por un estado de afecto negativo derivado de la pausa en el consumo.
digamos, este estado de abstinencia va a provocar que el organismo o la persona entren en un tercer estado de anticipación. Es decir, con pensamientos relacionados con consumir o con deseo de consumir. Ante este estadio, diferentes regiones de la corteza prefrontal van a tener respuestas deficientes, por ejemplo, ante las señales que inducen recuerdos relacionados con el consumo de la sustancia. Entonces esto va a aumentar mucho las probabilidades de que ocurra un nuevo consumo y así se repetirá el ciclo a través del tiempo. Parte de estos cambios se han estudiado con la perspectiva del aprendizaje y la memoria, y es el factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, pues una proteína que se ha relacionado con procesos de aprendizaje y memoria. El BDNF participa de manera importante en procesos de diferenciación neuronal, en sobrevivencia y nacimiento de nuevas neuronas y en la plasticidad sináptica. Es una neurotrofina dependiente de actividad, que quiere decir que va a ser liberada ante señales determinadas por la neurona, y una vez que se une a su receptor en la possinapsis, pues va a echar a andar una serie de cadenas de señalización que en muchas ocasiones derivan en síntesis de proteínas. En este caso, les voy a poner algunos ejemplos de dependencia a cocaína, que es una de las sustancias que nos encontramos estudiando actualmente. El factor neurotrófico derivado del cerebro se ha observado o se han obtenido elevaciones posteriores a administraciones únicas de cocaína. Por ejemplo, se ha observado un aumento de BDNF en el área tegmental ventral, en regiones del núcleo accumbens y en regiones del estriado dorsal en periodos muy cortos después del último consumo. Estos datos que sugieren pues que el BDNF va a jugar un papel importante en el establecimiento de las memorias que van a ser necesarias para el establecimiento de la adicción, y que estos sean cambios que perduran en el tiempo. Entonces, una de las preguntas que se tiene, digamos, al respecto de la neuroplasticidad es que si el organismo, una vez que ya adquirió la conducta de consumo, es decir, ya desarrolló o ya lo tenemos en este modelo de adicción, se va a quedar así, o si los procesos de neuroplasticidad van a continuar, y sobre todo una pregunta muy importante ha sido si el organismo se va a poder recuperar de esta situación. Entonces se ha propuesto a la corteza prefrontal como una región importante para la extinción de memorias de adicción. Se han hecho infusiones de BDNF en la corteza prefrontal medial de roedores y se ha obtenido una disminución en la conducta de búsqueda de la sustancia, es decir, una disminución del craving en roedores. En este caso vemos la administración de vehículo y la administración de BDNF para 3 teclas diferentes que estaban relacionadas con la administración de cocaína. En otro estudio, nuevamente se aplicó una infusión de BDNF en la corteza prefrontal medial y lo que se observó es que existía una disminución en el tiempo que pasaban los roedores en la cámara asociada con el consumo de sustancia. Se han probado otras intervenciones, por ejemplo, la inmersión en un ambiente enriquecido, y se ha observado un aumento de BDNF hipocampal que también se asoció con una disminución en la conducta de búsqueda de la sustancia, en este caso en cocaína. ¿Esta evidencia qué nos dice? Pues básicamente que algunos procesos de recuperación de la adicción van a requerir de nuevos procesos de plasticidad cerebral, y que el BDNF en regiones prefrontales va a tener un papel importante, posiblemente para reducir la saliencia o la importancia que tiene la cocaína en el organismo, lo cual pues es de mucha relevancia para las alternativas de tratamiento. Los tratamientos tienen como objetivo final que exista abstinencia en este paciente. Sin embargo, para que esto ocurra, pues es necesario conocer los procesos neurobiológicos que ocurren en estos momentos de abstinencia. Por lo tanto, se han comenzado a estudiar cambios en el BDNF medidos de manera periférica en humanos derivados de periodos de abstinencia.
Lo que se ha observado, por ejemplo, en alcohol es que existe una disminución en los niveles de BDNF en pacientes con dependencia al alcohol comparado con controles. Sin embargo, 7 días después de que inició un periodo de abstinencia, existe un aumento en este factor. Aquí estos dos estudios son del mismo grupo y observaron esos mismos resultados. También se ha medido en un periodo más largo, por ejemplo a las 2 semanas, y también se observa una tendencia hacia este incremento en los niveles periféricos de BDNF. Se ha estudiado también en dependencia heroína y nuevamente se observa que los niveles periféricos de BDNF están más bajos en comparación con controles sanos y posterior a 26 semanas de abstinencia, estos pacientes con dependencia heroína muestran un aumento en los niveles de BDNF. Entonces, como les comentaba, nos encontramos ahorita trabajando en dependencia a cocaína, por lo tanto estamos realizando una revisión sistemática para describir los cambios en niveles sanguíneos de neurotrofinas, incluido el BDNF, inducidos por la abstinencia a cocaína, y lo estamos haciendo como una revisión sistemática. ¿Qué estamos encontrando? Pues principalmente que la literatura se ha enfocado en el estudio del BDNF, y de manera general los estudios están mostrando que los niveles sanguíneos de BDNF incrementan debido a los periodos de abstinencia. De manera similar a como se observó, por ejemplo, en alcohol y en heroína. ¿Y esto qué puede significar? Pues que este es un posible mecanismo compensatorio de tipo neuroplástico que está permitiendo que el sistema se adapte a estas nuevas condiciones ambientales, a estas nuevas condiciones cuando ya no está la sustancia. Entonces hasta aquí hago un resumen. Ya estamos observando que la abstinencia provoca estas modificaciones de BDNF y que la infusión de BDNF parece estar disminuyendo el craving, al menos en modelo animal. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a los tratamientos actuales o a los tratamientos que se busca desarrollar? Pues básicamente es explorar los efectos de la estimulación magnética transcraneal. Esta es una técnica neurofisiológica que consiste en inducir una corriente eléctrica mediante una bobina que forma un campo magnético que al entrar en contacto con la corteza genera potenciales de acción. Van a existir diferentes efectos sobre la corteza dependiendo de la modalidad que utilicemos. Por ejemplo, si aplicamos pulsos únicos, vamos a obtener potenciales de acción que podemos medir de manera motora. Sin embargo, cuando la estimulación dura más tiempo, es decir, cuando aplicamos protocolos repetitivos, vamos a obtener modificaciones duraderas. Estas modificaciones van a estar en función de la frecuencia que utilizamos. Por ejemplo, si utilizamos altas frecuencias, vamos a tener un aumento en la actividad de la región que estimulamos. Si usamos bajas frecuencias, vamos a tener una disminución de la actividad. Actualmente no se conoce el mecanismo final mediante el cual está actuando la estimulación magnética, sin embargo, se propone a la neuroplasticidad como un posible mecanismo. Y esto se ha comenzado a estudiar al menos en pacientes con depresión, y lo que se ha observado es que efectivamente existe un aumento de BDNF en los pacientes que respondieron a la estimulación, es decir, en los que hubo un efecto antidepresivo, también existe un aumento de BDNF. Esto se observó en 2 estudios. En el instituto se está realizando un estudio muy interesante en donde se aplica estimulación magnética en un modelo animal con una bobina adaptada para roedores y en un protocolo de estrés crónico impredecible. Entonces, uno de los objetivos pues, es describir qué ocurre en cuestiones de neuroplasticidad por la estimulación magnética. Y esto está siendo trabajado por el biólogo David Meneses y el doctor Gerardo Ramírez Bernabé. Y lo que ellos han encontrado es que efectivamente existe un aumento en el número de nuevas neuronas en el giro dentado del hipocampo. Y por ejemplo en esta gráfica observamos cómo el control que fue expuesto al estrés crónico impredecible tiene un menor número de neuronas comparado con el grupo que recibió fluoxetina y con el que recibió estimulación magnética a 5 Hz.
También el BDNF parece estar presente en este fenómeno y se observó un aumento en la inmunoreactividad del BDNF en la misma región. Aquí cabe resaltar que la inmunoreactividad en el control pues es muy baja y entre los animales que recibieron fluoxetina y estimulación con los que no recibieron ningún tratamiento, pues es muy parecido. Actualmente nos encontramos realizando un estudio de estimulación en dependencia a cocaína y una de las variables principales es el craving, nuevamente, medido mediante escala análoga visual y entrevistas heteroaplicadas. Este es parte del diseño de investigación y bueno, en este estudio se está aplicando estimulación placebo y estimulación real a dos grupos que reciben 20 sesiones de estimulación durante 10 días. Vienen acá al instituto durante 2 semanas a recibir el tratamiento y posteriormente estos entran a una fase de mantenimiento donde se les sigue aplicando el tratamiento una vez por semana durante 12 semanas. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Pues se hizo un análisis este año con 29 pacientes en los que se observó un efecto de interacción para el grupo y para el tiempo. En este caso, los pacientes que recibieron estimulación real disminuye el craving de manera significativa en comparación a los que recibieron placebo. Esto para 29 pacientes. A las 12 semanas observamos nuevamente que existía esta primera disminución aguda del craving y a las 12 semanas los niveles de esta variable no regresan a niveles basales y se mantienen, digamos, bajos con respecto a la evaluación basal. Y aquí pues vale la pena resaltar otro resumen. Y es que ya sabemos que la abstinencia puede modificar el BDNF aumentándolo, pero no sabemos qué relación va a tener esto con el craving, al menos en humanos. También ya vimos que la estimulación magnética puede reducir el craving a cocaína, pero en este caso pues no sabemos cuál va a ser la relación que tenga esto con los niveles de BDNF. Y pues de ahí viene la pregunta de qué sigue. Y básicamente es evaluar los niveles de BDNF durante los periodos agudos de estimulación y durante durante el periodo de mantenimiento, y lo cual nos va a permitir saber si los niveles de este factor medidos de manera periférica son un potencial marcador de respuesta al tratamiento con estimulación. Ya estamos observando algunas cosas en cuestiones de craving, pero pues nos interesa saber si son estos mecanismos neuroplásticos los que están mediando este efecto. Y pues también pues conocer la relación de cómo están los niveles de craving basales con respecto a los niveles de BDNF para poder pues comparar con lo que nos dice la evidencia en el modelo animal. Y pues finalmente nos va a permitir saber, como les comentaba, si el BDNF y la estimulación magnética están mediando estos efectos que observamos en el craving. Bueno, no me queda más que agradecer al grupo de neuromodulación encabezado por el doctor Jorge González Olvera, al Laboratorio de Neuroimagen del Instituto de Neurobiología de la UNAM, encabezado por el doctor Eduardo Garza Villarreal, al Laboratorio de Neuropsicofarmacología, encabezado por la doctora Erika Estrada Camarena, y bueno, también mi tutora de doctorado, y la colaboración valiosísima del Laboratorio de Neurogénesis, encabezada por el doctor Gerardo Ramírez Bernabé, y del Laboratorio de Sueño, encabezado por el doctor Ignacio Ramírez Salado. Y bueno, de manera muy especial a los pacientes que nos regalan parte de sus esfuerzos por recuperarse de este problema, y finalmente a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Para dar continuidad con el simposio, ahora voy a invitar al doctor Raúl Iván Escamilla. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría, así como maestro en ciencias por la UNAM y doctor en ciencias médicas por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigador nivel 1
y ahora es subdirector de la consulta externa de este hospital. Además es autor y coautor de más de 25 trabajos nacionales e internacionales, y él nos va a platicar acerca del estudio farmacogenético de los diferentes fenotipos de respuesta a los antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia. Por favor, doctor Escamilla. Gracias. Bueno, la esquizofrenia sabemos que es un trastorno mental crónico y de tipo degenerativo con un nivel de psicopatología que es muy variable. Sabemos que involucra de manera general defectos en la percepción, en las emociones, en los aspectos conductuales. Presenta síntomas positivos que son las ideas delirantes, las alteraciones en la sensopercepción o alucinaciones, los síntomas negativos y los síntomas cognitivos que son los responsables del deterioro a largo plazo de los pacientes y de la discapacidad psicosocial que pueden llegar a presentar a largo plazo. Sabemos que la edad de inicio es en la adolescencia tardía o la edad adulta temprana. En la etapa más productiva del ser humano la prevalencia es de 1 en 100 y se encuentra actualmente dentro de las primeras causas de discapacidad por enfermedad mental. Sabemos que la etiología es variable, es multifactorial, involucra tanto factores genéticos, factores biológicos, factores de tipo biopsicosocial y factores que intervienen en etapa muy temprana de la vida. La esquizofrenia se puede caracterizar desde el punto de vista clínico en pacientes respondedores, aquellos que responden con el tratamiento antipsicótico convencional, con cualquier antipsicótico excepto clozapina, dentro de un ensayo de 6 a 8 semanas. Los pacientes resistentes son aquellos que no han respondido a por lo menos 2 ensayos adecuados por tiempo y dosis adecuadas. Ya un paciente que responde con clozapina en un ensayo de 4 o 6 meses podríamos decir que es un paciente que es resistente, y el paciente es prácticamente aquel paciente que no responde a ningún tipo de tratamiento, en el cual tenemos que buscar otro tipo de estrategias más complejas como potenciación, intervención de estrategias no farmacológicas o de tipo psicosocial para los síntomas negativos y el deterioro cognitivo. En relación a los patrones de respuesta que pueda haber en esta población, sabemos que actualmente no hay ningún marcador que nos permita predecir desde un inicio cuál va a ser el antipsicótico a utilizar en un paciente con un primer episodio psicótico y que ya se corrobora el diagnóstico de esquizofrenia. Se procede a hacer pruebas de ensayo y error hasta encontrar el medicamento adecuado, que a veces pues es un largo camino y que esto lleva al paciente a tener muchos efectos colaterales, a tener una discapacidad importante, a un desgaste importante en la familia. Lo que hemos observado es que la mayoría de los pacientes no tienen algún antecedente familiar de esquizofrenia, pero aquellos que tienen pues, la mala fortuna de tener algún familiar con antecedentes de esta enfermedad, tienen un patrón de respuesta muy similar y habitualmente responden de manera parecida al mismo medicamento, incluso los efectos colaterales. Sabemos que hay un nivel de concordancia en la respuesta en estudios que se han hecho en gemelos monocigóticos, y esto se ha descrito para tratamientos con olanzapina y clozapina. Por esto surge la hipótesis de que esta variabilidad entre la respuesta entre los diferentes individuos y los grupos étnicos puede reflejar una heterogeneidad genética y la presencia de algunos genes candidatos que podrían ser susceptibles a explorar la respuesta. Estos genes también se encuentran vinculados con el desarrollo de esta condición, no nada más con la respuesta al tratamiento. El objetivo de este estudio fue analizar qué tipo de asociación existe entre los diferentes fenotipos de respuesta que les presenté a un inicio, las respondedores, resistentes y ultrarresistentes a tratamiento, y diferentes polimorfismos del gen DRD2, que es uno de los que se ha postulado que se encuentran asociados a la respuesta, porque ahorita la hipótesis más importante sigue siendo la hipótesis dopaminérgica, que explica la etiología, o que por lo menos en gran medida, del desarrollo de los síntomas positivos, que en base a esto definimos resistencia al tratamiento, variantes del polimorfismo de serina 9-glicina, del gen DRD3 y del polimorfismo valina 158-metionina del gen de la COMT.
Examinamos también la presencia de la interacción gen por gen y los fenotipos de respuesta en pacientes mexicanos con esquizofrenia, que prácticamente no existía información en nuestra población para el motivo de este estudio. Dentro del procedimiento, pues captamos pacientes con primer episodio psicótico o sin tratamiento, se recabó el consentimiento informado, se hizo un seguimiento de 8 a 12 semanas para evaluar la respuesta. Claro que para evaluar la presencia de resistencia o ultrarresistencia se requiere de un periodo de tiempo mayor. Las escalas que utilizamos para medir la gravedad de los síntomas fue la escala de la PANSS, el CGI o incluso una escala que evalúa el funcionamiento psicosocial, y después de caracterizar desde el punto de vista del fenotipo qué tipo de respuesta tienen los pacientes, hicimos el análisis genético. También tomamos población de pacientes ya conocida de la clínica de esquizofrenia que ya estaban bien caracterizados y contaban con los criterios para definir resistencia o ultrarresistencia, que para esto pues por supuesto se requiere más tiempo. Estos fueron los genes que se analizaron, los diferentes polimorfismos, los ensayos en base a la sonda que se utilizó en el laboratorio en el departamento de farmacogenética a cargo de la doctora Betty Camarena. Y estas son las características de la muestra. Fueron 88 pacientes caracterizados como respondedores, 49 caracterizados como resistentes y ultrarresistentes solamente 33, que sabemos que es la muestra más difícil porque también son los pacientes más crónicos que tienen más tiempo pues en la clínica también. Dentro de las características clínicas y demográficas encontramos diferencias en la edad de inicio. Los pacientes que tuvieron una menor edad de inicio para el padecimiento, que esto se ha asociado también con factor pronóstico, entre más temprano sea el inicio del padecimiento, el pronóstico no va a ser tan bueno, digamos que va a ser peor y la respuesta al tratamiento va a ser más difícil. También en la duración de psicosis no tratada, que eso ya se ha descrito en muchas ocasiones también, entre más tiempo el paciente esté psicótico o no esté controlado de los síntomas psicóticos, pues también la respuesta va a ser más complicada. Por lo tanto, el grupo de pacientes ultrarresistentes fueron los que tuvieron una mayor duración de psicosis no tratada. También los pacientes más crónicos o con tiempo de evolución en semanas fueron los pacientes ultrarresistentes y por supuesto los ultrarresistentes son los que recibieron dosis más altas de antipsicóticos, también en un intento por poder acceder a la respuesta farmacológica. Que esto no necesariamente se asocia a mejor respuesta, sabemos que se asocia a una mayor presentación de efectos colaterales. Dentro de las variantes o los genotipos y alelos del gen de R2 que examinamos, solamente encontramos diferencias a nivel de la frecuencia del alelo G para los pacientes resistentes. Sí, en comparación con los otros grupos, con el grupo de pacientes respondedores y los pacientes resistentes. Esto nos habla que podría ser un alelo que podría caracterizar a este grupo. Dentro de las frecuencias de genotipos de alelos para los genes de la COMT y de RD3, encontramos una tendencia, una mayor frecuencia del alelo valina para el grupo de pacientes con respuesta. Este alelo se ha asociado sabemos que la COMT es la enzima que se encarga de metabolizar la dopamina a nivel del sistema nervioso central. Los pacientes que tienen el genotipo valina-valina o que tienen la aportación del alelo valina se asocian a una mejor efectividad o eficacia para metabolizar la dopamina con menor cantidad, por lo tanto, de dopamina a nivel a nivel sináptico y por lo tanto esto estaría asociado a una menor presentación pues, bueno, de los síntomas positivos y son los que responden mejor al tratamiento y también se ha descrito que son los pacientes que tienen nivel de sintomatología basal menos grave y también son los pacientes que reciben dosis menores de antipsicóticos en función de la equivalencia de clorpromacina. Por lo tanto serían los pacientes que también pues, tienen menos efectos colaterales. En relación al polimorfismo de RD3, serina 9 glicina, encontramos el genotipo serina glicina con una mayor frecuencia, una mayor prevalencia en el grupo de pacientes ultrarresistentes. Sin embargo, esto solamente fue una tendencia al momento de hacer la corrección de Bonferroni, que salió de 0.014, lo cual valdría la pena seguir analizando y ampliar la muestra para ver si llega al grado de ser estadísticamente significativo.
En relación a la aportación de la aleloglicina, hicimos otro análisis y encontramos también que los portadores de la aleloglicina una frecuencia mayor en el grupo de pacientes ultrarresistentes, que también es una tendencia porque no llega a ser significativa después de la corrección. Hicimos 2 modelos de regresión logística para predecir el grupo de riesgo, que es el grupo de resistencia al tratamiento. Agrupamos al grupo de pacientes resistentes y ultrarresistentes. Para el modelo inicial solamente contemplamos los factores genéticos y tomamos DRD3, el genotipo serina-glicina, y para la COMT, el genotipo metionina-metionina, que son los menos eficientes para metabolizar la dopamina. Y este modelo pudo predecir de manera correcta el 66% de los pacientes que presentarían resistencia al tratamiento. Para el segundo modelo, incluimos factores clínicos como la edad de inicio, la duración de psicosis no tratada, la dosis utilizada de antipsicóticos. Y para este modelo la predicción aumentó para el 71%. Con este modelo pudimos predecir correctamente el 71% de los pacientes que no tendrían respuesta al tratamiento convencional. Para este modelo incluyó el genotipo de la COMT metionina-metionina, la edad de inicio temprano y la duración de la psicosis no tratada. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Pues que la alelovalina G estuvo asociado con el fenotipo de pacientes con respuesta al tratamiento antipsicótico convencional, mientras que la alelometionina con el fenotipo de pacientes ultrarresistentes. En relación con la variante A-241G del receptor de dopamina 2, se presentó una asociación entre el alelo G y el fenotipo de los pacientes resistentes, que es el grupo intermedio. Es el grupo de pacientes que sí responden a clozapina. Y en relación con las variantes de serina 9-glicina, al incrementar, que solamente se presentó una tendencia que no fue estadísticamente significativa, al incrementar el tamaño de la muestra podríamos encontrar asociaciones entre los pacientes respondedores del genotipo serina-serina y los pacientes ultrarresistentes con el genotipo serina-glicina y la aportación de la aleloglicina. Este polimorfismo es de particular importancia porque es el más estudiado para la población de pacientes resistentes y hacer la distinción entre los pacientes resistentes y los pacientes ultrarresistentes. Las limitantes que tienen otros estudios que se han publicado y que han validado este dato es que dentro del grupo de los pacientes ultrarresistentes también incluyen a los pacientes que no toleraron clozapina. Y eso no necesariamente no quiere decir que no tengan respuesta, sino que no se pudo llegar a un nivel de dosis más alto. Y sabemos que para la clozapina no hay una correlación entre los niveles séricos y la respuesta, como pudiera ser con otros antipsicóticos. Este sería el resumen presentado en una tabla. Para los pacientes respondedores, la asociación propuesta en nuestra población, en la población de pacientes que vemos aquí en la clínica, es el genotipo valina-valina y la aportación del alelo, el aumento de la frecuencia del alelo val, en relación con los polimorfismos del DRD3 serina 9-glicina, la aportación del alelo serina. Para la población de pacientes resistentes, el alelo G del gen A-241G, la aportación del alelo G, y en relación a los pacientes ultrarresistentes, que es el grupo menor, es el grupo más difícil de captar. En nuestra muestra encontramos la asociación con el genotipo metionina-metionina, la aportación del alelo metionina y del DRD3, el aumento en la frecuencia del alelo de glicina y la aportación del aleloglicina, que incluye al genotipo serina-glicina. Quisiera dar las gracias. ¿Cuáles serían las aportaciones de este artículo? Pues nosotros sabemos que la esquizofrenia es un trastorno mental que se presenta en una etapa muy temprana de la vida. Sabemos que hasta ahorita no ha sido posible prevenir la aparición de un cuadro o el desarrollo de esquizofrenia. Cuando hay factores de riesgo se puede retrasar la edad de inicio en relación a factores de exposición como eventos de tipo traumático, la exposición a sustancias que ahorita tiene tanta importancia, la exposición a estimulantes, cannabis en población susceptible puede desencadenar un brote psicótico que eventualmente se caracterice como esquizofrenia. Sabemos que la evolución es prácticamente o invariablemente muchos de los pacientes al deterioro con múltiples recaídas conforme suspenden los tratamientos.
el papel más importante que tiene el tratamiento farmacológico con antipsicóticos es contribuir a que los pacientes se mantengan estables, libres de recaída, pero para esto se requiere una adherencia prácticamente perfecta, que el paciente todo el tiempo esté tomando el medicamento. Sin embargo, sabemos que los pacientes suspenden todo el tiempo los medicamentos por los efectos colaterales, por la falta de respuesta, a veces, muchas veces propiciada por los clínicos porque no hacemos ensayos correctos, y a veces encontrar el medicamento adecuado para cada paciente pues requiere a veces muchísimos años de tratamiento, encontrar la dosis adecuada y el perfil farmacológico en base a los receptores sobre los cuales actúe también adecuado, y lleva a que muchos pacientes se expongan a muchos ensayos, cada vez pierdan más confianza en estos tratamientos, y la promesa de la farmacogenética, que pues bueno, ahorita fuera de los CIPS, que tienen aplicación ya práctica para predecir la aparición de efectos colaterales, marcadores de este tipo farmacodinámico todavía no se encuentran accesibles para utilizarlos desde el punto de vista clínico, pero la promesa es utilizar medicamentos y tratamiento en forma individualizada y desde un inicio poder predecir en base a los marcadores o la huella genética de cada paciente cuál es el tratamiento ideal desde un inicio, o incluso poder predecir qué pacientes van a ser resistentes desde el inicio para poder emplear incluso clozapina, que es un medicamento que está reservado para los pacientes resistentes, pero que puede traer también muchos beneficios para los pacientes. Inconvenientemente tiene un perfil de efectos colaterales importantes y requiere un protocolo estrecho de farmacovigilancia, principalmente por el riesgo de granulocitosis. Pero sí podemos documentar que un paciente desde el punto de vista genético pues no solamente va a tener una mejor respuesta con este medicamento, sino que incluso podría verse libre de efectos colaterales, como es el caso de granulocitosis. Podríamos emplearlos desde un inicio y ahorrarnos sufrimiento innecesario, gastos, uso de recursos importantes en salud, y evitar este deterioro que muchas veces pues tienen los pacientes. Esa sería la promesa a largo plazo de los tratamientos. Y por último, quisiera agregar y agradecer al Departamento de Farmacogenética a cargo de la doctora Beatriz Camarena, a la maestra Sandra Hernández, al maestro Alejandro Aguilar García, que colaboraron en el procesamiento de las muestras. También agradecer a la Clínica de Esquizofrenia, a los médicos adscritos, a los médicos residentes que participaron en la evaluación y la captación de pacientes, al doctor Ricardo Zaraco Álvarez y al doctor Mauricio Rosell. Y gracias por su atención a ustedes también.